te tocase estar en el último momento de tu vida y tuvieses que darle un consejo a un ser querido, ¿qué le dirías? Si tuvieses que hablarle a alguien en la última etapa de tu vida, sabiendo que ya queda poco tiempo, que tus días se apagan, ¿qué sería aquello que le hablarías como lo importante, lo más importante? Un mensaje que pueda cambiar aquella vida, porque obviamente esas palabras serán palabras de sinceridad, serán las palabras de la experiencia de alguien que está llegando al ocaso de su vida y tiene un mensaje para dejar, algo que es quizás mejor que una herencia. Palabras que son de esperanza, de vida, de instrucción. ¿Cuáles serían? La Escritura nos cuenta que David llegó a ese tiempo y así de esa manera habló a su hijo. Dice la palabra que y David durmió con sus padres en el tiempo que ahora le tocaba reinar a Salomón, pero antes de que aconteciese ese momento, él llama a su hijo. Dice la palabra, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Lo último que quiso hablarle David a su hijo, y en las primeras palabras, era un consejo para que no se aleje de Dios, para que guarde la palabra de Dios en su corazón, para que camine rectamente, para que camine en verdad, para que busque la justicia de Dios. Y solo así, él le dijo, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo corazón, de toda su alma, jamás, dice el Señor, faltará varón de tu trono. Vas a ver tu camino prosperado. El consejo de un padre a un hijo que le dice: mira, no te alejes de Dios, no te alejes de su palabra, no te alejes de sus caminos, no te alejes de sus preceptos, de su testimonio, no te alejes de lo que el Señor nos ha hablado. Un legado mucho más importante, el poder enseñarles acerca de la palabra de Dios, el poder hablarles a nuestros hijos de ese legado, de esa herencia tan maravillosa. No una herencia terrenal en cuanto a lo material, sino algo glorioso. ¿Para qué? Para que Salomón guardase los preceptos de Dios, para que no se aleje de ellos, para que entendiese que de esa forma prosperaría su camino, su vida sería bendecida. Ahora, en esas palabras que David tuvo que hablarle a su hijo, también comenzó a mostrarle que ahora él sería el rey. Y como rey, en ciertas cuestiones debía ser implacable. Y comenzó a hablarle a David acerca de ciertos enemigos, de ciertos personajes que en algún momento del camino se equivocaron, cometieron un error. Pero de alguna manera David había dejado pasar por alto aquellos errores, los había perdonado. Pero ahora era el tiempo de que Salomón tomase el reinado y algunas cosas debían cambiar. David le dice a Salomón acerca de hombres que habían actuado mal, habían obrado mal, pero le dice: ahora, hijo, tú serás rey, tú serás el rey. Esta historia nos muestra la importancia de aprovechar las oportunidades. Nos muestra que muchas veces tenemos la oportunidad de obrar bien y de corregir nuestro camino. Hace unos días compartía una palabra acerca de Nabucodonosor, el rey, que por medio de un sueño Dios le habló para que pudiese corregir su camino, y Daniel interpretó aquel sueño. Ahora, de esta misma manera, David le habla a su hijo y le dice: mire, en el reino hay un hombre. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Qué es lo que había hecho este varón? Dice la Escritura que cuando David estaba
huyendo de Absalón. David estaba en tristeza, debilitado en aquel momento a causa de sus enemigos, de los que habían hecho ese complot, de los que se habían levantado contra él, contra su reino. Y dice la palabra que cuando David se iba en esa posición, un hombre salió a su encuentro. Dice la Escritura, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y ahora ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Cuando David se encontraba saliendo de aquella posición, salió a su encuentro y comenzó a maldecirle, y le arrojaba piedra y se tiraba a tierra y comenzó a perseguirlos. Uno de sus siervos le dijo a David, ¿qué es este perro muerto que maldice al rey? Déjeme, Señor, que pase y le corte la cabeza. Mas David dijo, no lo hagas. No lo hagas. Si él maldice, quizás es Dios que se lo permite. Lo cierto es que era una falta muy grave levantarse contra el rey así, arrojarle piedras, maldecirlo, injuriarlo. Pero en aquel momento David no hizo nada contra él. La situación cambió, Absalón perdió la vida, el reinado de David fue afirmado, fuerte, y David regresaba nuevamente a la ciudad. Y cuando estaba allí cruzando el Jordán, luego de cruzar aquel lugar, también salió al encuentro de este varón otra vez. Ahora, David le había perdonado que pudiese injuriarle, tirarle piedras, levantarse contra él. Pero dice la Escritura que este varón cambió. Este varón aparentemente reconoció su error, pudo ver su equivocación. No era Jehová que estaba traspasando el reino de David a Absalón a causa de la sangre derramada, sino que era Absalón que se había levantado contra su padre. No era un plan de Dios, no era la voluntad de Dios que reinase Absalón. Entonces dice la palabra, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde en su corazón, el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Le dijo, rey, no me tengas en cuenta mi pecado, sé que he hecho mal, sé que obré, quizás sin pensarlo, me precipité, hice un juicio de valores, quizás impulsado por ser parte de Benjamín, sintió eso y dijo, es un hombre sanguinario. Pero ahora se postraba delante del rey y le decía, Señor, no tengas en cuenta ninguno de los pecados que he cometido, de las cosas malas que he hecho. Y David le respondió, a pesar de que sus siervos decían, debía quitarle la vida, David respondió, yo no te mataré. Este varón reconoció su error, se postró ante el rey, le pidió perdón, su condición anterior parecía haber quedado allí, pero ahora se encuentra David dando las últimas palabras en su vida a su hijo. Y no olvidó a aquel hombre, no porque buscase la venganza de aquel, sino porque entendía que este era un hombre malo. Era un hombre que a pesar de que podía arrepentirse o que se hubo arrepentido en aquel momento, era un hombre de quien no debía fiarse y que a la hora de actuar, él debía actuar correctamente. A la hora que esto te suceda a ti, entiende lo que tú debes hacer, de qué manera debes actuar.
Entonces, mientras que el rey le hablaba a su hijo y le decía lo importante de guardar la palabra de Dios para que prospere, para que camine en bendición, también le advirtió y le dijo: también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual maldijo con una maldición fuerte el día que iba a Manaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol, le dijo David. Yo de alguna manera no he tenido en cuenta su pecado y lo he perdonado, pero tú eres un hombre sabio. Entre los que están aquí se encuentra este hombre que maldijo con una maldición fuerte al rey. Y ahora su hijo debía actuar. Y esta historia nos muestra que tenemos oportunidades. Dios nos da oportunidades. Simei tuvo sus oportunidades. A pesar de que debía haber muerto en el momento que comenzó a tirarle piedras al rey. En aquellos días esto era una falta gravísima. Hoy una persona que hace esto ante alguna autoridad como un presidente irá preso. Dependiendo en el país que esté, será aún más severo. Pero el rey no le tuvo en cuenta su pecado, lo perdonó, y este varón siguió viviendo así. Pasaron los años, pasó el tiempo, y Salomón quizás no tenía presente esta historia en la vida de su padre, mientras que huía de Absalón, mientras que se encontraba en esa condición. Pero le hace referencia a este varón y le dice: tú ahora juzgarás, eres un hombre sabio. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Reyes, en el capítulo 2 de Primera de Reyes. Así se encuentra esta historia. Luego tú puedes leer el capítulo completo. Libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres de acá o allá, ¿sabe que de cierto morirás? Y tú dijiste: palabra buena, es palabra buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió e hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la Escritura que
ya reinando Salomón, David muere y ahora él debía reinar. Manda a llamar a Simei y le dice, mira, tú sabes que has hecho mal. Entonces le dice, edifícate una casa en Jerusalén y no salgas de allí. No salgas de aquel lugar. ¿Y qué le responde Simei? Palabra buena es esta, y tu siervo la obedecerá. Parecía un varón muy obediente, un siervo muy obediente. Pero lo que esconde detrás de eso es la hipocresía, es la pérdida de una oportunidad. Era una oportunidad de que pudiese vivir. Era una oportunidad de que él pudiese cambiar su esencia, su condición. Pero dice la Escritura que le acontece algo a este varón. Luego de haber estado 3 años, quizás se sintió seguro, quizás sintió que él podía ir en su asno hasta Gad y volver y que el rey no se enteraría. ¿Quién se lo diría? ¿Cuántas veces se presenta en nuestra vida una oportunidad y la desaprovechamos? ¿Cuántas veces Dios nos abre sus caminos para que podamos ser un canal de bendición y desaprovechamos esa oportunidad? ¿Cuántas veces Dios habla a nuestro corazón en medio de nuestros errores y nos brinda por medio de su palabra? Aquí el rey mandó a llamar a Simei y le dice, hazte casa en Jerusalén y no salgas de allí, ni para allí, ni para allá, ni para ninguna parte, quédate en ese lugar. Porque sabe de cierto el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Él dijo, palabra buena es esta. Es una muy buena palabra, rey. Es algo bueno para mi vida lo que me estás diciendo. ¿Cuántas veces recibimos la palabra de Dios de esa manera? Qué buena es la palabra. Bueno es el mensaje. Esa palabra fue justa para mí. Y añadimos las palabras de Simei. Esto es lo que hará tu siervo. Así como yo, así lo hará tu siervo. Buena es la palabra, bueno es el consejo, bueno es el mensaje para mi vida. Yo voy a obedecerlo, lo voy a poner por obra, voy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero no entendemos que Dios nos está dando una oportunidad. No entendemos que por medio de esa palabra que nos pareció buena, al momento de decir buena es la palabra, tu siervo la obedecerá, esconde hipocresía. Simei pudo mantenerse 3 años obedeciendo, pero luego de aquel tiempo a él le pareció que la palabra del rey quizás no era firme. Quizás es lo mismo que pensó Nabucodonosor cuando pasó 1 año. Luego de que Daniel le había revelado el sueño, y dijo, bueno, quizás no pase, quizás sea una interpretación no literal, quizás sea algo que acontezca de otra forma, de otra manera. Pero el tiempo llegó. Mas dice la Escritura que este varón, pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y se fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. ¿Por qué se escaparon los siervos de Simei? ¿Porque era un hombre justo? ¿Por qué se escaparon sus siervos hacia otro lugar? Los siervos en algunos casos amaban a sus amos y a pesar de que podían tener la libertad en determinado momento de sus vidas, decidían quedarse con ellos porque eran su familia. Aquellos criados, aquellos siervos se volvieron parte de la familia y amaron a sus amos por el trato que tuvieron para con ellos. No era el caso de estos 2 siervos que tuvieron que huir a Gad. Huyeron de este hombre, posiblemente severo, posiblemente malicioso, posiblemente que le imponía malos tratos.
Sabe Dios cuál fue la razón, pero los siervos huyeron. Algo los impulsó a querer escapar de él. Así que este dijo, no, no se me van a escapar. Tomó su asno, se preparó y fue hacia Gad. Y dijo, bueno, he cumplido la misión, aquí están nuevamente los siervos, vuelven conmigo. La palabra y la oportunidad vino a tu vida. El consejo de parte de Dios, de que pudieses habitar en un lugar tranquilo. Salomón no le dijo, mira, ve a vivir allí en lo peor, en el muladar, harás tu casa y vivirás allí. Y esa será la condición para mantenerte con vida. No. De tal manera que Simei dijo, buena es la palabra, así lo hará tu siervo. Y 3 años habitó allí en Jerusalén hasta que aconteció esto. Y este varón ensilló su asno y dijo, bueno, quizás él pensó, no pasa nada. El rey tampoco tiene ojos en todas partes, tampoco podrá ver. ¿Sabe en qué momento salió? Pensando que él se iba a poder librar de esto. Pero así como nosotros hay veces que hacemos las cosas mal y obramos de una mala manera y actuamos creyendo que nadie nos verá, siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien que te ve cuando tú haces lo malo. Pareciera que tú puedes esconderte. Y hay personas que cuando quieren ser infieles viajan y se van lejos. Dicen, me voy a otra provincia. Vámonos a otro pueblo, a otro lugar. Y siempre aparece alguien que te ve. Siempre justo en aquel pueblito, en aquel avión, en aquel micro, había alguien que te conocía. Pareciera que puedes esconderte del rey, pero siempre alguien te verá. Y alguien dirá, ¿sabe que Simei se fue? Este varón dijo, buena es la palabra, desaprovechando la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y le dio la oportunidad primera con el rey David. Luego, en el lecho de muerte, David le dice a su hijo, mira, este varón, ten cuidado de él. Está entre ti este Simei que me maldijo. Yo lo he absuelto de sus pecados, le he perdonado la falta, pero me ha dicho una maldición fuerte en aquellos días, en un momento y en una condición desfavorable para mi vida. Pero tú eres un rey sabio y obrarás conforme a la sabiduría que Dios te ha dado. Salomón resolvió llamarlo y darle una oportunidad. De alguna manera Dios nos llama y nos da una palabra que representa una oportunidad. Una oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Una oportunidad para tomar el consejo sinceramente. Este varón dijo, buena es la palabra. Pero no se trata de que buena sea la palabra, sino de que podamos obedecerla. No se trata de reconocer el mensaje y decir qué buen mensaje, qué buena palabra, sino poder ponerla por obra. No solamente decir que vas a ponerla por obra, sino poder sostenerla en el tiempo. Este varón dijo, buena es la palabra, así lo hará tu siervo. Pero luego pasado 3 años, él podía haber estado toda su vida allí. Y podía haber vivido tranquilamente, los siervos se le escaparon y decir, bueno, está bien, quizás hay cosas que tengo que corregir. Si mis siervos se han ido de mí, quizás es porque estoy siendo muy severo, quizás no soy un buen hombre y tenga que corregir ciertas cosas. Pero en su arrogancia, en su pensamiento, tomó el asno y fue a buscarlos. Esto no representa una ganancia para él, sino todo lo contrario, una pérdida. Porque hay veces que en nuestra vida, aquello que parece una ganancia, él dijo, fui a buscarlos y aquí los tengo de nuevo. Los recuperé. Parecía una ganancia. Pero cuando desobedecemos a Dios para obtener cosas que puedan ser importantes para ti o cosas que creas valiosas, lo que verdaderamente estamos haciendo es perder. Este varón perdió en su decisión. Desaprovechó una oportunidad única, una oportunidad que significaba su vida, no significaba un mal negocio. Hay veces que te ofrecen un negocio y tú desaprovechas la oportunidad y luego te lamentas y dices, ¿cómo dejé pasar esa oportunidad? Ahora el rey te está ofreciendo una oportunidad, pero no es una oportunidad de trabajo,
Hay quienes dicen no se puede desaprovechar esa oportunidad. Esta no era una oportunidad de trabajo, no era una oportunidad de familia, era una oportunidad de vida. Esa era la importancia de la oportunidad. Y esa es la importancia de la oportunidad que Dios nos da por medio de su palabra. Es la vida. Porque estamos muertos en nuestros pecados. Porque si me podía reconocer fácilmente el daño que había hecho y lo malo de lo que él había cometido. Pero mostró en un momento que él pudo doblegarse, que él pudo humillarse y pudo reconocer ante el rey la falta y pedir misericordia. Quizás en algún momento de tu vida pudiste pedir misericordia, pudiste arrepentirte, pudiste doblegarte ante el daño que habías hecho y Dios fue misericordioso para contigo. Y Dios te extendió una oportunidad más. Pero lo que nos deja entender este mensaje es que es una oportunidad de vida. Cuando tú dejas pasar una oportunidad de vida, lo que perderás es justamente eso, tu vida. Sin embargo, la Escritura dice, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará, dijo el Señor. Esa es la vida verdadera, esa es la esperanza verdadera. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Cuando tú desobedeces a la palabra de Dios, cuando tú rechazas esa oportunidad, lo que estás perdiendo es la vida. La Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces una persona puede estar vivo, puede en su sentido funcionar perfectamente, pero estar muerto espiritualmente. Y Dios busca por medio de la oportunidad darte vida, darte la oportunidad de que estés junto a Él y que puedas vivir. Pero cuando desaprovechamos esas oportunidades que Dios nos da, hay veces que queremos servir a Dios y Dios nos da la oportunidad de servirles. Dios nos da la oportunidad de trabajar para Él, de poder ser un canal de bendición, de ver esa bendición y ese obrar de Dios en nosotros, de ver cómo Dios nos usa para ser un canal de bendición. Pero de alguna manera desaprovechamos tales oportunidades. ¿Por qué? Porque dijimos, la palabra es buena, así lo haré, Señor. Pero luego actuamos olvidando el objetivo principal, olvidamos la oportunidad que Dios nos dio. De alguna manera desestimamos esa voluntad de Dios y esa misericordia de Dios para con nuestra vida. Desestimamos ese plan de Dios tan maravilloso. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana y el Señor extiende esa misericordia y nos da una oportunidad. Ahora, una cosa es la misericordia de Dios y otra es las oportunidades que tenemos. Es decir, si yo tenía condiciones para ser futbolista y me diese cuenta en este momento que tenía grandes condiciones para hacerlo, por más que me prepare e intente ser un jugador profesional, el tiempo ya pasó. Porque hay situaciones y oportunidades que son de momento. No son cuando ya pasaron muchos años. Cuando no aprovechamos las oportunidades en ese momento. Una oportunidad que tenía que ver, que era condicionante en cuanto al tiempo. Obviamente que pasará. Pasará. Cuando Dios nos llama a servirle y dice, yo voy a guiarte y voy a llevarte a diferentes lugares, pueblos, a diferentes provincias para que lleves la palabra de Dios, para que cruces la frontera, para que hables el mensaje. Y Dios te habla y te habla de manera poderosa, pero tú dices, no, quizás no sé, dudas. Sientes el llamado, sientes esa palabra de Dios, pero luego dejas pasar el tiempo, formas tu familia, cumples tus objetivos y ese llamado sigues sintiendo de parte de Dios lo que potencialmente podías haber hecho. Pero ahora ya no puedes hacerlo, porque ahora todas tus decisiones condicionarán una familia, tendrás que llevar tus hijos a cuestas y hay situaciones o tareas que
que son encomendadas. A ver, Pablo no hubiese podido hacer lo que él hizo si él tenía que llevar a su familia con él. O si tenía que estar preso en esa condición y ver su familia que estaba esperándolo. Entonces él inclusive dio consejos de que quedarse solo era mejor para hacer la voluntad de Dios, para lo que él tenía que hacer. Es decir, hay cosas que son en su tiempo, hay oportunidades que llegan en un momento determinado de nuestra vida. Algo dirá, pastor, ¿eso significa que yo, siendo ya un adulto, no puedo servir a Dios? No. Porque Dios llama a cada uno en el momento preciso. Quizás en algún momento de tu vida tú sentiste que Dios te habló. Dejaste pasar esa oportunidad. Pero Dios vuelve a hablarte en su gran misericordia. Ya no será como antes. Ya no podrás quizás hacer las cosas que antes podrías hacer. Hay veces que las personas mayores dicen, ¿cómo me gustaría estar bien de la cadera y yo haría lo que hacen los jovencitos? Pero lo cierto es que cuando fueron jovencitos, no buscaron hacer esas obras. Quizás no querían nada saber con Dios. Quizás no era el tiempo aún. Porque Dios llega a tiempo a nuestras vidas. Hay veces que somos nosotros quienes lo rechazamos. Y hay veces que la palabra de Dios llega en un momento específico para tocar nuestro corazón. Pero la oportunidad llega, el mensaje llega a nuestra vida, lo tomamos, lo recibimos, buena es la palabra, queremos obedecerla, pero luego por alguna razón nos desviamos del camino y tomamos decisiones equivocadas. Y tratamos de manejarnos como quien nadie puede vernos. Pero dice la palabra, luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén, de Jerusalén a Gad, y que había vuelto. Entonces el rey lo manda a llamar. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Y qué pasó? ¿No dijiste alguna vez la palabra es buena? Esta palabra de Dios tocó mi corazón, yo la obedezco. Pero luego no la obedeciste. Luego desaprovechaste esa oportunidad en la cual Dios lo único que buscaba era darte vida. Hay veces que las personas dicen no, porque hay enseñanzas y cosas que van en contra de mi voluntad, en contra de lo que yo quiero. Pero Dios está buscando que tú tengas vida. Y el camino que tú quieres elegir, a pesar de que parece un camino bueno, como la Escritura lo dice, es un camino de muerte. Al final, no es un camino bueno. No es un camino el cual te conduce a la vida o a la bendición. Y Dios trata de advertirte para que no tomes tales decisiones, para que no desaproveches la oportunidad. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta es la oportunidad. Porque lo cierto es que no sabemos si habrá otra. Tú no sabes si habrá otra oportunidad. Aquellos que dicen, bueno, quizás más adelante tendré en cuenta esta palabra. No sabes si habrá más adelante. Y no estoy buscando ser fatalista, es la realidad. No lo sabemos. Por eso el momento que Dios habla a nuestra vida, es el momento de decir, la palabra es buena, obedeceré. Pero luego, no luego que me olvide, desaprovechando esa oportunidad. Hay creyentes hoy que están mal en sus vidas. Creyentes que están viviendo en una condición en la cual no estaban. Porque fueron libres, porque llegaron al camino de Dios y el Señor los sacó de las drogas, del alcohol, porque transformó una vida de violencia, porque les puso un fundamento. Pero luego de haber dicho, buena es la palabra, yo obedezco, se fueron, desobedecieron la voz de Dios. Y aquellos a los cuales Dios le brindó una oportunidad de que pudiesen salir de esa condición y pudiesen cambiar, hoy están con ataques de pánico, con trastornos de ansiedad, el miedo los paraliza, hoy están con sueños perturbadores, algunos entregados al pecado, totalmente perdidos, sin rastros de Dios, pero tuvieron la oportunidad, el mensaje vino y la palabra fue buena, y dijeron yo obedezco.
Pero luego se alejaron de Dios y desaprovecharon la oportunidad. ¿Por qué? Porque no vieron que la oportunidad significaba vida. Porque hoy la vida que viven no puede llamarse vida. Porque viven en sufrimiento, en amargura, en tristeza y viven situaciones que no estaban en ellos. Estando peor que antes, por eso dice la Escritura, su postrer estado es peor. Porque aún las cosas que no estaban en ellos, ahora se han hecho fuerte en ellos. Porque no pudieron ver la oportunidad que Dios les dio de vivir una vida diferente. Por eso David le dice a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. No te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de la oportunidad para que prosperes en todo lo que hagas. Porque el momento que pasan los años y te sientes seguro, si me dijo pasaron 3 años, ya está, el rey no me va a matar, ya pasaron 3 años. 3 años de una obediencia firme quizás valen por toda la vida. Quizás si yo hago las cosas bien durante un tiempo, entonces eso me justifique para el resto de mi existencia. No funciona así. Porque había una palabra de Dios y una advertencia. Dijo, vive aquí en Jerusalén, quédate en este lugar, no te vayas ni para allí ni para allá. Porque si lo haces, tu sangre será sobre tu cabeza. No lo hagas. ¿En qué momento Simei pensó que esto no sería realidad? ¿O verdaderamente él sabía que a lo que se estaba enfrentando y no le importó? Porque esa es la condición de muchos. Hay quienes dicen, yo sé que estoy haciendo mal. Y yo sé que me estoy enfrentando a situaciones que son difíciles. Pero bueno, así están las cosas. Yo sé que, y conozco la palabra de Dios, y sé lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, esta es mi decisión hoy. Esta es la decisión que yo tomo hoy. Y es totalmente respetable. Claro, es tu decisión. Tú eliges. Tú decides qué decisión tomar. Tú decides si desaprovechas la oportunidad o no. Pero si la palabra de Dios está llegando a tu vida hoy, si este mensaje está llegando a tu corazón, es para que no desaproveches las oportunidades. Hay quienes dicen, el tren pasa una sola vez. Los que conocemos al Señor sabemos que el tren no pasa una sola vez. Simei no tuvo una sola oportunidad. Tú tampoco tendrás una sola oportunidad. Pero si desaprovechas la oportunidad de tener vida, si desaprovechas la oportunidad de tener una vida diferente, porque muchos de los que hoy están en esas cárceles de oscuridad, sus vidas hubiesen sido totalmente distintas. Si se hubiesen aferrado a Dios y a su palabra, si hubiesen guardado sus preceptos, si hubiesen andado en sus caminos, hoy no estarían así, atados al pecado, tristes en la amargura. Hoy no estarían viviendo en esa condición. Dios tenía otra cosa para ellos. Dios tenía otro plan con sus vidas. Dios extendió la oportunidad y debían aprovecharla. Esta era la oportunidad de Simei para vivir. Solo tenía que ser obediente. Esta es la oportunidad que tiene el creyente, solo debe ser obediente. Pero somos obedientes al Señor por la fe. Nadie es obediente por miedo. Simei no podía ser obediente por miedo a morir. Si no lo hacía por amor a Dios, tarde o temprano Simei iba a desobedecer. Si tú no lo haces por amor a Dios, tarde o temprano vas a desobedecer. Si no lo haces por la fe en Jesucristo, es la fe lo que nos hace obedecer a Dios. Es el amor hacia Dios lo que nos hace entender y tener temor de Dios. Saber que Él es real, saber que Él es misericordioso, que Él nos da oportunidades, que Él no nos castiga primeramente, sino que Dios nos habla, Dios se acerca a nosotros y nos habla con palabras de amor. Dice que en un momento Elías, estando en una condición de desánimo, va al desierto donde Dios lo alimenta y le dice, levántate y anda porque el largo camino te resta. Luego él, atravesando el desierto, estando allí en una cueva,
Él sentía un viento que partía las piedras. La tierra era sacudida, el terremoto. Un terremoto estaba ocurriendo. Pero dice la Escritura, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un viento fuerte que partía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Luego un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y luego de ello, un silbo apacible. En aquello sencillo, en aquella dulce voz de Dios, es donde el Señor habla al corazón de los hombres. Hay veces que decimos, ¿cómo será? Un silbo apacible. Dios, con amor, se acerca a tu corazón para darte la oportunidad de que tengas vida. Aquel que no conoce a Cristo por medio de esta palabra, para que pueda creer en Él y para que pueda pasar de muerte a vida. Para que pueda vivir conforme a la palabra de Dios, para que pueda guardar su palabra, para que aproveche esta oportunidad. Una oportunidad de salvación, una oportunidad de vida. ¿Quién puede ofrecerte algo así en este mundo? ¿Quién puede darte los beneficios de una vida de fe? Ahora, no buscamos a Dios por sus beneficios, pero son tales que Dios dice, esta es la oportunidad delante de ti. La vida de tristeza y de amargura que llevas es porque has desaprovechado esa oportunidad. Es porque te di la oportunidad de servirme y te pareció poco. Es porque te hablé en el tiempo indicado, cuando tu familia estaba unida, pero tú no quisiste obedecer. Dijiste, buena es la palabra, pero desobedeciste. No la guardaste en tu corazón. Dios te habló cuando tenías un trabajo estable, una economía firme y cuando tus cosas iban bien. Hoy ya no es así. Y quizás puedas sentir que desaprovechaste la oportunidad. Y quizás pasó la oportunidad de aquel tiempo. Pero Dios extiende su mano a ti hoy para brindarte una oportunidad. Para decirle, como le dijo Salomón a Simei, si tú no sales de aquí, ni vas para aquí ni para allá, tú tienes que mantenerte en un camino. No tienes que correrte ni a izquierda ni a derecha. Tienes que mantenerte en el camino recto. Si tú te paras en este lugar de la vida y caminas rectamente, si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, si tú obedeces a la voluntad de Dios, entonces Dios se glorificará en tu vida. Y todas las cosas que quizás para ti fueron una carga y fueron algo difícil de poder sobrellevar, Dios traerá libertad a tu vida. Y aún las cosas que representaban para ti la desobediencia, el tiempo que pasó y la oportunidad desaprovechada, bueno, Dios transformará todo eso en bendición. Dios transformará tu vida. Ahora Simei desaprovechó su oportunidad. No seas como Simei. El nombre Simei significa Dios escuchó, Dios escucha. Y claro que Dios lo hace. Pero si tú desaprovechas tu oportunidad, si tú dejas pasar el tiempo en el cual Dios habla a tu corazón y te dice corrige tu camino, mantente firme, no te vayas a un lugar ni a otro, no andes perdidamente, sino que busca el camino recto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? ¿Por qué? ¿Por qué no lo guardaste? Si la palabra lo que buscaba era darte vida, ¿por qué no la guardaste? ¿Por qué te fuiste a tomar y no guardaste el consejo? ¿Por qué te fuiste con esa mujer y no guardaste el consejo? ¿Por qué dijiste sí, la palabra es buena y la obedezco y luego faltaste? ¿Por qué? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué hizo que Simei obrase así? Bueno, entendemos que la vida de Simei, si David había tenido en cuenta a este varón para que no descendiese al Seol sin la sangre sobre su cabeza, es porque este varón había mostrado su maldad.
Y era porque a pesar de que una persona podía camuflarse y en algún momento tener algunos indicios de arrepentimiento, esencialmente, difícilmente pueda cambiar. Hay quienes portan en sí un mal corazón y difícilmente puedan cambiar. No es que sea imposible para Dios, pero su corazón, su maldad, su falta de fe, los va llevando a tomar decisiones que no son correctas para su vida. El rey le dijo: ¿por qué hiciste así? ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? ¿Por qué? Si sabías que ibas a morir, ¿por qué no te importó? ¿Por qué a pesar de que sabemos que vamos a morir en los pecados? Porque la paga del pecado es la muerte, y cuando estamos en pecado y cuando hacemos las cosas mal, sabemos que vamos a morir, primeramente espiritualmente, porque la presencia de Dios se aleja de nuestra vida. Pero a pesar de ello, y a pesar de que sabes que vas a morir, aún así, tomas la decisión de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué el hombre actúa así a pesar de que va en contra de su propia vida? Bueno, la desobediencia es la que nos trajo hasta aquí y es por lo que se introdujo la muerte en los hombres. La desobediencia. La Escritura nos enseña que en la obediencia está la bendición. Pero cuando somos desobedientes acarreamos juicio. Cuando somos desobedientes acarreamos dolor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice algo para nosotros, pero nosotros decidimos seguir nuestro propio consejo, nuestra propia guía. Tú vives conforme a lo que a ti te parece y así te irá. Pero Dios te da la oportunidad de arrepentirte, te da la oportunidad de tomar el consejo, te da la oportunidad de que entiendas que esta oportunidad es una oportunidad de vida. No es una oportunidad simplemente que se pueda dejar pasar. Es una oportunidad de que tengas una vida diferente. Es una oportunidad de que, más allá de que esto pueda sonar como utópico, es la oportunidad de cumplir tus sueños. Es la oportunidad de tener tu familia a tu lado. Es la oportunidad de sostener el corazón de tu esposo, de tu esposa. Es la oportunidad de ver la bendición de Dios acompañarte en todo lo que hagas. Porque dice, todo lo que hagas prosperará. Todo lo que emprendas será bendito. Todo lo que toques será bendición. Porque la bendición de Dios está en tu vida. Porque guardas el consejo, porque guardas la palabra, porque te alejas del camino de error, porque no buscas la desobediencia como un camino para ti, sino que te aferras a la palabra de Dios, porque en ella está la vida. Hay quienes desechan la palabra de Dios. Hay quienes no le parece importante, pero sí se doblegan ante otras cosas. Mas la Escritura dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará jamás. Si tú guardas la palabra de Dios, entonces tendrás vida, tendrás esperanza, tendrás fortaleza, tendrás un camino de bendición y prosperidad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Dice el versículo 44, dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Esa palabra, tú sabes en tu corazón, es como cuando la Escritura nos habla acerca de si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que tú dices, yo no sé si hice mal. Bueno, la Escritura dice, tu corazón te reprende. Si tu corazón te hace entender que estás mal, entonces mayor aún que tu corazón es Dios. Si tu corazón imperfecto, engañoso, te hace entender que estás equivocado, ¿cuánto más si pudieses comprender? Si pudieses ver lo que Dios está viendo en esa situación. Dice la Escritura que Él le dijo, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe. Y es verdad. Porque cuando tú haces mal, tú sabes que estás haciendo mal, tu corazón lo sabe.
En pocas palabras, lo que el rey le estaba diciendo: Simei, tú no eres ingenuo. Quizás tú puedes decirme: pero rey, me fui a buscar los siervos y volví. Tú sabes que no está bien. Pero yo me fui nada más un ratito, los busqué y estoy acá. ¿Cuál es mi grave pecado? ¿Que desobedeciste? ¿Que rompiste el juramento? ¿Que dijiste yo cumpliré? Yo obedezco. Tú sabes en tu corazón que no estás bien. Y si tu corazón te acusa, mayor que tu corazón es Dios. Mas si tu corazón no te acusa, bueno, entonces justicia tienes delante de Dios. Estás bien. Pero le dijo: tu corazón sabe, tú lo sabes. Tú sabes que estás mal. Tú sabes que desobedeciste y que aún sabiendo la consecuencia de lo que hacías, tuviste por liviano la palabra de Dios. Tuviste por liviano el consejo y la sentencia con la cual había sido sentenciada la vida de Simei. Si sales de allí, de cierto morirás. ¿Acaso no le dijo lo mismo el Señor cuando se encontraban allí en el huerto del Edén? ¿No le habló acerca del árbol de la vida, el árbol del bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal? El Señor no le habló acerca de ello. Satanás trató de tergiversar los dichos y de cambiarlos. Pero lo que el Señor quería decirle es: en el momento que ustedes desobedezcan, entonces tendrán conocimiento del bien y del mal. No tomaron del árbol de la vida, del fruto de la vida, pero tomaron del fruto de la desobediencia, de ir en contra de la voluntad de Dios y de la oportunidad. En aquel momento el hombre desaprovechó la oportunidad. Y por medio del hombre entró la muerte. Pero la Escritura dice: así como por un hombre entró la muerte a todos los hombres, también por un hombre la vida. Para que todo aquel que desobedeció, para que todo aquel que confundió en sus caminos, que cometió errores, mas hoy la palabra de Dios llega a su vida como una oportunidad, como un nuevo comienzo, como la oportunidad de tomar el camino correcto y de vivir una vida conforme a Dios. Aquel que estaba en desobediencia, apartado de Dios, lejos de la voluntad de Dios, ahora por medio de la muerte de Cristo se acerca a la salvación y a la vida eterna y es merecedor de ser llamado hijo de Dios, dice la palabra. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Bueno, tú sabes cómo es el final de esta historia. Le dijo: Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El rey le dijo a uno de sus servidores: mátalo. Se terminó. Ya no hay oportunidad para Simei. No hay oportunidad para aquel que desobedeció y que entiende perfectamente en su corazón el camino que ha tomado. Es decir, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios se acerca a nosotros y infinitas son sus misericordias. Dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero en algún momento se termina. No es que la paciencia de Dios se acabe o la misericordia de Dios, sino que el tiempo de nuestras vidas y de la oportunidad pasa, así como en ciertas cuestiones de la vida naturales pasa la oportunidad. La vida o la palabra de Dios nos muestra que hay milagros extraordinarios. Sara y Abraham tuvieron un hijo en su ancianidad. Pero cualquier mujer que hoy tenga 60, 70 años y diga: yo quiero ser madre, sabe que esa oportunidad pasó. Nunca fue madre. Y hoy con 70 años
Tiene que ser un milagro bíblico. Sabe que el tiempo ya le pasó. Y no es una cuestión de que Dios no quiera. Obviamente que para Dios no hay nada imposible, pero no entramos en ese debate de si es posible o no es posible, sino que uno entiende que naturalmente ya pasó el tiempo, ya pasó esa oportunidad. Hay cuestiones que son una cuestión de tiempo y se entiende que obviamente que ya no podrá hacerlo. Así también en cuanto a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios en nuestra vida o al consejo del Señor para nosotros, viene en un determinado momento. Y vino a tu vida quizás en tu juventud. Por eso la Escritura habla y aconseja a los jóvenes que en ese momento de la fuerza, en ese momento de la plenitud de su vida, le entreguen su vida a Dios. Para que luego no pasen los años y al mirar el transcurrir de sus vidas, digan, no me siento contento con la vida que he llevado. Y quisiera hacer un montón de cosas que cuando era joven tuve la oportunidad, pero no las hice. Hacerlas hoy. Y lamentablemente, naturalmente, ya ha pasado el tiempo de ciertas cosas. Ya han pasado el tiempo. Cuando un padre no le dedica tiempo a su hijo y no se toma un momento para ir a la plaza y amacarlo, por más que se dé cuenta cuando tenga su hijo 30 años, ya no lo llevará a la plaza y lo amacará para recuperar el tiempo perdido. Ya pasó. Ya pasó. Y por más que le diga, hijo, vamos a la placita, nunca te pude amacar, pero ahora quiero. Ya pasó. Ya pasó el tiempo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da hoy. No desaproveches el llamado que hoy Dios pone en tu corazón. No desobedezcas la voz de Dios hoy para atender a una necesidad temporal. Simei fue a buscar a sus siervos que se habían escapado y que justamente se habían escapado de él. No detengas tu llamado y el camino que Dios tiene para ti para atender cuestiones que no sean importantes. No desestimes la voz de Dios. No tengas por poco la palabra de Dios en tu vida porque es determinante. Es vida o muerte. Tú eliges. Así de determinante es este mensaje. Porque tiene el poder de sacar de las tinieblas a la luz a alguien que estaba perdido. Tiene la oportunidad de traer a aquel que estaba descarriado en sus caminos. Tiene la oportunidad de aquel que estaba pensando abandonar, recobrar con fuerza el llamado que Dios puso en su corazón. En pocas palabras, tiene el poder de dar vida y de sacar a las personas de la muerte espiritual. Pero así como Simei, tú tienes que decir, palabra buena es esta, yo lo obedezco, pero cumplir con eso, guardarlo en tu corazón y caminar conforme a la palabra de Dios para que tus vidas y tus caminos sean prosperados. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, aquel que quiera confiarle su vida a Él. Sabe que tú puedes estar haciendo cualquier cosa, pero alguien en algún momento te verá y le dirá al Rey. Los caminos deben ser rectos. El Señor mira tu corazón y Él te ha dado la oportunidad hoy, no la desaproveches. Aquel que está escuchando esta palabra hoy, Dios te ha dado una oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad, no la desaproveches. ¿Sabe Dios cuál es esa oportunidad en tu vida? No para todos será la misma. Hoy Dios te extiende la oportunidad de que seas salvo, de que te arrepientas de tus pecados y que pases de la vida y de la condenación eterna a la vida eterna. Pero luego hay una oportunidad en cuanto a tu caminar en Dios. Y eso es personal, en cada uno de nosotros. Dios te ha dado una oportunidad. Dios te extiende esa oportunidad en esta noche. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Me arrepiento de todo el mal que he hecho. Señor, hazme libre. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias
por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.